aquí, pues, su pinche madre era jefe de grupo entonces. El que era el encargado de... Estas imágenes inéditas captan a El Chapo enfrentándose a su enemigo, dejando al descubierto la brutalidad que construyó su imperio. Nunca se pensó que saliera a la luz, pero se está viralizando, causando gran conmoción. Sin embargo, lo realmente sorprendente no está en lo que se ve, sino en cómo estas imágenes lograron filtrarse y cómo contribuyeron a su caída. Desde la sala del interrogatorio hasta su captura, en este video analizaremos las imágenes que podrían cambiar la forma en la que recordamos al capo más famoso del mundo. Número 2. Las imágenes del interrogatorio, una ventana a la brutalidad del narcotráfico. En el oscuro submundo de los cárteles mexicanos, donde la violencia es moneda corriente y el miedo, poder, pocas pruebas han sido tan escalofriantes y reveladoras como las imágenes del interrogatorio a Joaquín El Chapo Guzmán. No se trata de un simple video del narcotráfico, sino de una mirada excepcional y sin guión a la mente de uno de los capós de la droga más notorios del mundo, captada en cámara en el apogeo de su poder y paranoia. Las imágenes, grabadas el 25 de abril de 2011, son un crudo video de 2 minutos y 11 segundos que se convertiría en una de las pruebas más importantes en el juicio del Chapo en 2019. Lo extraordinario de este video no es solo lo que muestra, un capo del cártel interrogando personalmente a un prisionero encadenado, sino lo que revela sobre la brutalidad que caracterizó su dominio del cártel de Sinaloa. Imaginen la escena, un lugar remoto y secreto en la Sierra Madre de Sinaloa, México. El antiguo bastión de Guzmán, un laberinto de terreno accidentado que durante mucho tiempo lo había protegido de las autoridades. No se trataba de un lujoso complejo del cártel con suelos de mármol y accesorios dorados. No. Era terror en estado puro, un refugio improvisado, probablemente un rancho reconvertido o una granja abandonada, con paredes de hormigón desnudo, la tenue luz natural que se filtraba por una pequeña ventana y un suelo polvoriento cubierto de escombros. La habitación medía aproximadamente 3 por 3 metros, con una barra metálica atornillada al suelo que servía como improvisado punto de sujeción. El ambiente era espartano a propósito, ningún lujo, solo la fría maquinaria del interrogatorio, lejos de miradas indiscretas, en una zona plagada de plantaciones clandestinas y rutas de contrabando. La cámara que grababa la escena no era sofisticada, un teléfono móvil barato o un smartphone antiguo sostenido a la altura de la cintura por un cómplice invisible, lo que generaba imágenes temblorosas y de baja resolución que, de alguna manera, hacían que la escena resultara aún más visceral y real. El testimonio del agente del FBI Stephen Marston durante el juicio de Guzmán en 2019 permitió determinar la fecha y hora exactas de la grabación gracias a los metadatos de una llamada interceptada de BlackBerry alrededor de las 15:47, hora estándar de la montaña. Ese día de abril, alguien en las cercanías intentó realizar una llamada, generando una señal digital que coincidió perfectamente con la marca de tiempo del video. Este pequeño detalle resultó crucial para autenticar las imágenes y vincularlas a un momento específico de la violenta historia del cártel de Sinaloa. La atmósfera visual del video es deliberadamente opresiva. La iluminación es dura y desigual, proyectando largas sombras que acentúan la vulnerabilidad del cautivo. Guzmán se mueve lentamente por la pantalla, y su estatura de 1,68 metros, a pesar de su relativa baja estatura, resulta imponente. 2 sicarios, asesinos a sueldo del cártel, con chalecos tácticos y fusiles AK-47, flanquean la imagen, sus rostros borrosos en la baja resolución del video, centinelas silenciosos de la violencia a punto de desatarse. El cautivo en el centro de esta pesadilla es un operativo de bajo a medio rango del cártel de los Beltrán Leiva, una organización rival que se separó del cártel de Sinaloa y se encuentra inmersa en una brutal guerra territorial. Al hombre, probablemente de 20 y tantos años según los registros del cártel citados en el juicio, le quitaron la camisa, dejando al descubierto moretones y marcas de palizas anteriores, las clásicas señales de lo que los interrogadores del cártel llaman preablandamiento. Le bajaron los pantalones hasta la mitad del muslo, una táctica de humillación deliberada diseñada para despojarlo de su dignidad y obligarlo a someterse, una práctica alarmantemente común en los rituales de justicia por mano propia de los cárteles. Pero lo que hace que estas imágenes sean realmente significativas es el contexto en el que fueron grabadas. Abril de 2011 marcó uno de los periodos más sangrientos del conflicto entre Sinaloa y Beltrán Leiva, con más de 16,000 asesinatos anuales en todo México. Justo un día antes de la grabación de este video, Emiliano, lugarteniente de los Beltrán Leiva, había sido asesinado en Mazatlán, un importante centro de contrabando costero ubicado a unos 240 kilómetros al sur del lugar donde se realizaba el interrogatorio. No se trató de un acto de violencia al azar, sino de una gestión de crisis.
La presencia de Guzmán en este interrogatorio revela algo crucial sobre su estilo de liderazgo y el estado de su organización en ese momento. Tras su dramática fuga de prisión en 2001, Guzmán dedicó años a reconstruir su imperio, pero también era profundamente paranoico. Confiaba en pocas personas y, cuando sospechaba de infiltración o traición, solía dirigir personalmente los interrogatorios, controlando minuciosamente lo que el cartel llamaba limpias, la eliminación de presuntos traidores e informantes. El interrogatorio en sí seguía un patrón metódico que revelaba la mente estratégica de Guzmán. No grita ni se enfurece. En cambio, emplea una técnica mucho más aterradora, una calma calculada interrumpida por acusaciones cada vez más graves. Comienza con preguntas generales diseñadas para evaluar el conocimiento del cautivo y detectar contradicciones. El rehén llevaba horas, posiblemente días, a juzgar por los evidentes signos de deshidratación, los ojos hundidos, los labios agrietados y el sudor que le cubría el cuerpo tembloroso. Guzmán entra desde fuera de plano, ajustándose su característica gorra blanca de los Yankees de Nueva York, un look que más tarde se compararía con 47 fotografías suyas incautadas, en las que aparece armado con la misma prenda. Se agacha hasta quedar a la altura de los ojos del rehén, con las manos sobre las rodillas, proyectando un aura de amenaza silenciosa que, de alguna manera, resulta más aterradora que una agresión manifiesta. Esto es narcotráfico básico. Se genera temor con preguntas de aparente indiferencia, para luego escalar a acusaciones de engaño cuando la víctima inevitablemente comete un error. Mientras Guzmán lo rodea lentamente, indagando sobre las jerarquías y operaciones del cartel en territorios clave como los Mochis y los Limones, el reo balbucea medias verdades que delatan su conocimiento interno. Fuera de cámara, los subordinados se ríen entre dientes, aumentando la presión psicológica. Es una forma de intimidación grupal que le hace comprender al prisionero que está rodeado, que no hay escapatoria, que su destino ya está decidido. El objetivo del interrogatorio era muy claro: mapear las operaciones del cártel de los Beltrán Leiva en Mazatlán, un centro crucial para el contrabando de cocaína donde Emiliano había operado antes de su fallecimiento. Guzmán buscaba nombres, contactos y traiciones, información que necesitaba para frenar las filtraciones en su corredor Mazatlán-Los Mochis, vital para los envíos de cocaína al Pacífico. Esta implicación personal en tareas que normalmente se delegaban a sicarios de menor rango reflejaba tanto la paranoia de Guzmán como su estilo de liderazgo directo durante este periodo de intensa guerra entre cárteles. ¿Quién grabó estas imágenes incriminatorias? Un primo de Guzmán, cuyo nombre permanece censurado en los documentos del juicio, había estado grabando en secreto con la DEA como posible material de chantaje o para presionarla, con la intención de delatarlo y canjear el video por inmunidad. Sin embargo, fue descubierto y ejecutado antes de que pudiera consumar su traición. El archivo finalmente salió a la luz a través de un correo electrónico anónimo enviado a Blog del Narco el 10 de abril de 2012, en una fecha estratégica para exacerbar las tensiones y aprovechar la condición de fugitivo de Guzmán. La crudeza de las imágenes, sin edición y producción, solo miedo y poder genuinos, impulsó su viralización. Acumuló 1,2 millones de visualizaciones en LifeLeak en junio de 2015, cifra que se disparó a más de 7 millones tras el testimonio del agente del FBI Marston durante el juicio. Esta no era la versión edulcorada de Hollywood sobre la vida en los cárteles. Esto era real, y los espectadores no podían apartar la vista. Cuando el agente Marston testificó durante el juicio de Guzmán en Brooklyn en 2019, su autenticación forense de la grabación mediante análisis de voz y metadatos se convirtió en un momento crucial. La defensa había intentado presentar a Guzmán como una mera figura decorativa, un personaje mítico al que se culpaba de crímenes cometidos por otros, pero este video, junto con más de 100.000 comunicaciones de audio interceptadas, incluyendo chats del software espía Flexi SPY, desmontó por completo esa versión. La forma de hablar de Guzmán durante el interrogatorio fue pausada, casi conversacional. El agente Marston describió su tono agudo y cantarino como una cadencia que coincidía con el análisis de la huella de voz de más de 200 llamadas telefónicas interceptadas. No había ira ciega, solo una fría inevitabilidad. El terror de la cautiva alcanza su punto álgido en microexpresiones que los psicólogos especializados en traumas analizarían posteriormente: pupilas dilatadas, respiración superficial y rápida, las inconfundibles señales físicas de alguien que se quiebra bajo una presión extrema. El video se corta abruptamente tras poco más de 2 minutos, empleando una táctica común de los cárteles: omitir la violencia explícita para mantener una negación plausible. Pero, según los patrones analizados por Inside Crime en más de 100 videos similares de cárteles, las implicaciones son terriblemente claras. Lo que sucedió fuera de cámara fue, casi con seguridad,
una eyección o una tortura prolongada. Estas imágenes no son solo una curiosidad viral ni un material sensacionalista, son un análisis forense del verdadero funcionamiento de Guzmán, que despoja de romanticismo a las narcocorridas y de la glamorización de Netflix para revelar la fría y calculada maquinaria de los cárteles. Sus imágenes temblorosas capturan a un hombre construyendo y manteniendo un imperio mediante el terror sistemático, con el telón de fondo de la masacre de 2011 que se cobró más de 16,000 vidas solo ese año. Número 1. La caza y la captura. Operación Cisne Negro. Tras su fuga del 11 de julio de 2015 de Altiplano, parece de novela de espías. Pero fue mucho más peligrosa y compleja que cualquier guión de Hollywood. Fue una partida de ajedrez de 6 meses entre uno de los fugitivos más buscados y una coalición de marinos mexicanos, la DEA y el FBI, usando tecnología de vigilancia avanzada e inteligencia tradicional. El túnel de escape fue una maravilla de ingeniería, unos 5 kilómetros desde una casa en Santa Juanita hasta su celda. Costó $50 millones y tomó meses construirlo, con ingenieros alemanes capacitados para lidiar con el bajo nivel freático. El túnel tenía ventilación, iluminación, paredes reforzadas y un sistema de rieles con una motocicleta modificada para funcionar con poco oxígeno. Esta noche, hay una carta del Chapo insinuando que los funcionarios estadounidenses lo acosan porque ya se escapó antes. Nadie ha escapado de la prisión de Colorado. Desde 1994, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, ha albergado a los criminales más peligrosos, incluido Joaquín El Chapo Guzmán. La fuga humilló al gobierno de Peña Nieto, y Estados Unidos ofreció $5 millones por su recaptura. Siguió la Operación Cisne Negro, con vigilancia satelital y delatores. Pero aquí la historia da un giro hollywoodense, literalmente. Tras la fuga, Guzmán se refugió en la Sierra Madre de Sinaloa, donde había estado prófugo 13 años tras su huida de 2001. Protegido por más de 100 sicarios y con un presupuesto de 1 o 2 millones mensuales en sobornos, debería haber sido intocable, pero su vanidad era su debilidad. Kate del Castillo le envió una carta en 2014 proponiéndole una película biográfica. Esto intrigó al narcotraficante, quien se veía como un héroe popular, un Robin Hood moderno. Tras su fuga en 2015, estas conversaciones se intensificaron con Del Castillo y Sean Penn, quien propuso la idea para generar debate sobre la guerra contra las drogas. Por lo que sabe, no tuvo nada que ver con su recaptura. Sabemos que el gobierno mexicano se sintió humillado al saber que alguien lo había encontrado antes. Nadie lo encontró antes que ellos. El 2 de octubre de 2015, Guzmán se reunió con Penn y Del Castillo cerca de Tamazula, Durango. El encuentro de 7 horas se documentó en Rolling Stone el 9 de enero de 2016, un día después de su recaptura. Pero Guzmán no comprendió lo fácil que era interceptar sus comunicaciones. La fiscal Arly Gómez confirmó que los contactos con actores para el proyecto cinematográfico fueron clave. Las comunicaciones por BlackBerry y los registros de vuelo fueron monitoreados, conduciendo a un operativo fallido el 8 de octubre de 2015 en Tamazula. Guzmán escapó a pie con una pierna herida. Las autoridades ahora conocían sus patrones de comportamiento y su tendencia a abandonar las montañas por ego. En enero de 2016, bajó a una casa en Los Mochis, calle Río Suchiate 420. Un aviso ciudadano sobre hombres armados alertó a las autoridades, quienes vigilaron con drones e interceptaron comunicaciones. El detonante fue la entrega de 70 tacos a las 4 de la mañana del 8 de enero. A las 4:40 de la mañana, 17 marines mexicanos, con apoyo de la DEA, irrumpieron en la casa. El operativo grabado con GoPro se viralizó con más de 10 millones de reproducciones. La casa estaba fortificada, dentro estaban Guzmán, Iván Gastelum, una cocinera y 5 hombres armados. El arsenal incluía 78 armas, AR-15, calibre .50, RPG, 10 vehículos blindados y 1 millón en efectivo. Guzmán dormía con una pistola incrustada de diamantes cuando comenzó el asalto. Los sicarios abrieron fuego con más de 1000 proyectiles desde ventanas y tejados. Los marines respondieron con M4 y granadas de humo, gritando, «¡Ríndete, Chapo!». La batalla duró 6 horas, dejando 5 sicarios muertos y un marine herido. Pero Guzmán tenía un plan. A las 5:10 de la mañana, activó un túnel de 30 metros accesible por el espejo de un armario que desembocaba en el drenaje de Los Mochis. Guzmán, Gastelum y el cocinero emergieron en un callejón y robaron un Mercury Gran Marquis blanco. Los marines, alertados por drones,
Persiguieron a Guzmán cuando cambió de auto tras 20 kilómetros por un Ford Focus rojo cerca de Juan José Ríos. A las 8:50 de la mañana, la Policía Federal los interceptó en la carretera 15, 20 kilómetros al sur de Los Mochis. Guzmán ofreció sobornos, pero fue rechazado. A las 9 de la mañana del 8 de enero de 2016, Guzmán fue detenido. Lo trasladaron en helicóptero Black Hawk a Ciudad de México y lo exhibieron en Altiplano, la misma prisión de la que escapó 6 meses antes. Incluso bromeó sobre sus planes cinematográficos durante el ingreso. Lamento que el debate ignore el propósito del artículo, contribuir a la discusión sobre la guerra contra las drogas. Centrémonos en acabar con el problema de las drogas. Peña Nieto tuiteó, misión cumplida. Lo tenemos. Fue una victoria política. Pero la importancia trascendió la política mexicana. La combinación de tecnología, inteligencia, traición y vanidad provocó la captura de uno de los fugitivos más escurridizos. La entrevista de Penn en Rolling Stone desató una tormenta mediática. Funcionarios mexicanos confirmaron que las comunicaciones de Penn y la reunión de octubre contribuyeron al rastreo, aunque Penn lo negó en 60 minutos. Del Castillo huyó a Los Ángeles, enfrentando investigaciones por lavado de dinero resueltas en 2019. Ni ella ni Penn fueron acusados en Estados Unidos. Las consecuencias fueron inmediatas. México incautó $1 millón en efectivo, 78 armas y 10 vehículos, desarticulando una célula clave en Sinaloa. Las imágenes con GoPro se viralizaron mostrando a marines despejando habitaciones, cráteres de RPG y el caos de guerra urbana. Pero lo más significativo fue la decisión de extraditar a Guzmán a Estados Unidos. Tras agotar apelaciones, fue trasladado a Ciudad Juárez en mayo de 2016. El 19 de enero de 2017, horas antes de la investidura de Trump, 20 agentes de la DEA y el FBI detuvieron al narcotraficante a las 2 de la mañana, trasladándolo al aeropuerto MacArthur de Long Island, donde llegó a las 11 de la noche. El ascenso de Guzmán es como un tumor que hizo metástasis y se convirtió en cáncer en toda regla. El 20 de enero, con chaleco antibalas, Guzmán compareció ante el juez Brian Cogan en Brooklyn y se declaró inocente. Estados Unidos renunció a la pena de muerte, pero Guzmán enfrentaba algo peor. El resto de su vida en prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de fuga. Su captura requirió esfuerzo extraordinario. Participaron 22 agencias estadounidenses y unidades militares mexicanas. Como reflexionaría el agente Andrew Donovan, la recaptura tras la fuga de 2015 representó una confirmación de su trabajo. La búsqueda de 6 meses mostró cooperación sin precedentes entre Estados Unidos y México bajo la Iniciativa Mérida, que había proporcionado $3.500 millones desde 2008. Sin embargo, el cártel de Sinaloa continuó operando. La organización era demasiado grande y descentralizada para desaparecer con la captura de un solo hombre. Sus hijos, los Chapitos, tomarían el control, orientando al cártel hacia el fentanilo, un giro que llevaría a la crisis de opioides en Estados Unidos a niveles sin precedentes.